Enrique VIII nació en Greenwich un 28 de junio de 1491. Este llegó a ser rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte. Fue el segundo monarca de la casa Tudor y heredero de su padre Enrique VII. El joven Enrique era realmente un prodigio, dicen. Además de su inteligencia deslumbrante, era un músico en potencia y como buen miembro de la realeza hablaba más idiomas, por lo que su talento no pasó desapercibido. Ustedes saben que esta es la introducción, pero ya saben quién era Enrique VIII, tuvo 6 esposas. Ahorita vamos a hablar bien de él. En el año 1502, el pobre Enrique sufrió una racha de mala suerte. Primero se murió su hermano Arturo y al año siguiente su madre Isabel. Así que Enrique se vio obligado a mudarse con su padre, lo cual no era necesariamente un paseo en el parque. Imagínense al joven Enrique bajo la vigilancia constante, razón por la cual el príncipe rara vez hacía alguna aparición pública. En fin, como dije, el joven príncipe ciertamente tenía talento. Este era un atleta de primera, si bien todos los conocemos como un gordito tremendo, de joven era muy buen atleta. Ya vamos a llegar a esa parte. Y tenía también, dicen, que un cerebro prodigioso. Según los rumores de la época, hablaba francés, latín y español, y no se diga nada de su devoción religiosa. 3 misas diarias cuando cazaba, era lo típico, y claro, ni hablar por su pasión desenfrenada por la caza. Se decía que nunca se divertía sin agotar a 8 o 10 caballos, y por supuesto el tenis. En resumen, este tenía un excelente perfil para ser un gran rey. Bueno, justamente cuando su hermano y heredero al trono, porque Enrique no era heredero al trono, era segundo hijo, pero su hermano Arturo falleció debido a una infección. Enrique se convirtió en príncipe de Gales y heredero al trono, y tras la muerte de su padre finalmente llegó su gran momento. En 1509, Enrique VIII se coronó como rey, pero esto era apenas el principio. Este aspiraba a equiparar su poderío al de las dos principales potencias europeas de la época, Francia y España. De modo que las uniones matrimoniales debían ser estratégicas, claro. Ya saben que en esas épocas buscaban alguna muchachilla de otro reino, posible heredera al trono para... pues era todo arreglado. Todo estaba arreglado para expandir su poderío. Al fin y al cabo de eso se trataba. Bueno, vamos ahora sí a entrar en la cuestión de las esposas que tuvo nuestro amigo Enrique, porque es muy conocido por ser un femicida o feminicida, como se dice también en otros países. Por eso, el otro día una señora me dice, yo no sé cómo te puedes reír de esas cosas. Pues eran unos, no porque sean de la realeza o de la realeza, eran unos hijos tremendos. Estos cuates eran tremendos cuates, o sea, no eran ningún bebé de pecho. Enrique tiene al menos bajo el ala unos 72,000 muertes, entonces... Vamos, no nos podemos reír un ratito, o sea, no eran cualquier cosita estos tipos. Bueno, su primera esposa fue Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Esta Catalina había sido prometida a su hermano Arturo, al príncipe Arturo, cuando tenía 3 años, que él era el heredero. Sin embargo, el matrimonio se llevó a cabo en 1501 y Arturo falleció 5 meses después de la muerte de Arturo. Fue atribuida esta muerte a una enfermedad conocida como el sudor inglés. El sudor inglés. Así se llamaba la enfermedad en aquellas épocas. Era común en Inglaterra durante el siglo XVI. ¿De qué trataba la enfermedad? Así rápidamente les digo. Era una enfermedad transmisible y muy contagiosa, de probable origen vírico,
que según parece se transmitía por vía respiratoria a través de las gotitas de saliva, aunque su auténtica causa sigue siendo un verdadero misterio para los historiadores de la medicina y de la epidemiología. A mí me suena esto a COVID. Parece COVID. Hace como COVID es COVID. Bueno, no sé. Digo yo, si hubiera sido en estas épocas, hace 2 años, 3 años atrás, todo el mundo hubiera dicho es COVID. Bueno. La cuestión es que en 1509 contrajo matrimonio con Enrique VIII. Todo estaba arreglado y como Arturo murió, ella dijo que no había consumado con Arturo y era apta para casarse con Enrique. Muy bien, como se murió su marido, dijo, pero yo sí quiero ser reina consorte. Bueno, Catalina recibió la educación correspondiente a una futura reina de esa época. Estudió diversas materias como derecho canónico y civil, aritmética, literatura clásica, genealogía, historia, filosofía, religión y teología. Su crianza estuvo impregnada de una fuerte religiosidad, lo que contribuyó a desarrollar su fe, que jugaría un papel importante en su vida adulta. Catalina aprendió a hablar, leer y escribir en castellano y latín, además de hablar francés y griego. También recibió instrucciones en habilidades domésticas como la cocina, la danza, el dibujo, el bordado, buenos modales, la creación de encajes, música, costura, hilado y tejido. Era una esposa espectacular para esa época. Sin duda, grandes cualidades. Muy bien. Muchas veces, yo digo, ¿no? Cosa mía. En la historia se ve como así, como que impresionante, que hablan muchos idiomas, que eran buenos cazadores, grandes estrategas militares, pero no tenían otra cosa que hacer. O sea, discúlpenme ustedes, estaban nomás, bueno, es mi apreciación, estaban solo para eso, eran aristócratas, para ellos ser estrategas militares no dictaría mucho. Es como los muchachillos hoy que juegan Fortnite. O sea, para ellos era un juego prácticamente. No se me hace muy impresionante que en aquellas épocas hablaran 3 idiomas. Pues, ¿qué iban a hacer? No, pues ponte a estudiar otro idioma, qué sé yo, no sé. Cosas mías. No había tantas distracciones como ahorita, qué sé yo. Bueno. La cuestión es que tuvo 6... ¿Por qué hago yo estos paréntesis así si al fin y al cabo lo que importa son las esposas de Enrique VIII? La cuestión es que tuvo 6 hijos con Enrique, sin embargo, tristemente todos, excepto una, fallecieron siendo muy jóvenes. Por otro lado, aunque Enrique tuvo un hijo ilegítimo con una amante, esto no le ayudó mucho, ya que anhelaba ansiosamente tener un heredero legítimo. Así que el rey comenzó a buscar una nueva esposa y encontró su candidata ideal en Ana Bolena, de quien ya hemos hablado. Hay una historia específica de Ana Bolena que la pueden ir a buscar a YouTube. Ahí buscan Vikingos Radiales, Ana Bolena, muy linda historia de Ana Bolena. Bueno, era una de las damas de compañía de la reina. La joven había pasado parte de su juventud en la corte francesa junto a su hermana María. Justamente ella captó la atención de Enrique y dice que sí, la hermana de Ana Bolena fue amante del rey Enrique por un tiempo. Para 1526, Enrique aparentemente estaba enamorado de Ana. El problema era cómo divorciarse de su esposa. Entonces se le ocurrió escribir una carta al Papa argumentando que la falta de un heredero varón era un castigo divino por casarse con la esposa de su difunto hermano. Claro, mijito, ¿por qué no te buscaste otra? Que se quedó con la esposa de su hermano. Bueno, basó su argumento en un pasaje del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Papa Clemente VII no le dio mucha importancia. Bueno, sí envió a un cardenal a investigar a Catalina y Enrique presentaron sus argumentos en un tribunal. En 1529, Catalina estaba decidida a mantenerse como reina, por supuesto, mientras que Enrique buscaba una nueva reina.
A pesar de los esfuerzos no se llegó a ningún arreglo. El Papa dijo: no, porque seas Enrique VIII te voy a conceder eso, mijito. Bueno, entonces Enrique decidió tomar el asunto por sus propias manos y romper con Roma y la Iglesia Católica. Como resultado de su excomunión en 1533, Enrique se divorció de Catalina y contrajo matrimonio con Ana Bolena. Un año después, el Parlamento promulgó el Acta de Supremacía, otorgando a Enrique el título de jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Tras el divorcio, Catalina fue obligada a abandonar la corte y durante los siguientes 3 años vivió enclaustrada en varios castillos y mansiones húmedas con muy pocos sirvientes a su disposición. Claro, es que los castillos no crean que eran un lugar así lujoso, que diga, oh, no, pues era un cochinero ahí, hacían popó todos juntos en unas letrinas, todos hablaban mientras hacían popó, se limpiaban con un palo con una cosa en la punta. Entonces, era una cochinada eso. Vivir en un castillo, no entraba mucha luz, no es que estaba aireado, había mucha gente. Yo no sé qué tan bonito habría sido vivir en un castillo. Bueno, no sé por qué hago yo paréntesis. Bien, el 7 de enero de 1536 Catalina falleció debido a una enfermedad desconocida. La famosa Ana Bolena, también conocida como Ana de los 1000 días, debido a su corto reinado en el corazón del rey, era una dama que aparentemente no cumplía con los estándares de belleza convencionales de su época. Dicen que tenía una figura delgada y su tono de piel era considerado demasiado oscuro. A pesar de esto, su impacto radicaba en sus ojos y su larga cabellera oscura que llevaba suelta, lo cual dejaba una impresión duradera en aquellos que la conocían. El carisma de Ana era lo que principalmente atraía a la gente. Su buen gusto por la moda dejaba una impresión positiva y llegó a ser una gran fuente de inspiración para las damas de la corte, generando varias tendencias en ese ámbito y por supuesto también recibió una educación esmerada. Es decir, era inteligente, carismática y atractiva. El problema es que de manera irónica, después de todo el alboroto, el hijo tan anhelado que esperaba el rey Enrique VIII resultó ser una niña llamada Isabel, lo que dejó a Enrique amargamente decepcionado, pero Ana estaba feliz con su hija. Además, otros 2 embarazos de Ana terminaron en aborto espontáneo, uno en verano de 1534 y el otro en 1536. Este último caso, en el último caso esperaban un niño, fue en enero de 1536. Estos sucesos llevaron a Enrique a convencerse de que el matrimonio estaba maldito, así que como siempre debía tomar cartas en el asunto, y como parte de este proceso se inventaron acusaciones desde incesto hasta brujería contra Ana, y al parecer en estos tiempos cualquier excusa valía para terminar una relación. Ya sabemos la historia, ya sabemos la historia de Ana Bolena. La acusaron hasta de incesto a la pobre, que había estado con su primo, con su hermano, no me acuerdo exactamente. Pero le inventaron acusaciones que luego la historia confirmó que eran falsas y que ella había sido una mujer inocente. La cuestión es que Ana fue declarada culpable y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536, y así el rey cortó definitivamente su relación con Ana. No, pues sí, que la cortó literal. Una semana después, Enrique, que ya andaba con esta mujer, déjenme decirles, Enrique no era ninguna perita en dulce, ya estaba con su amante, que era Juana Seymour. Bien, una semana después de que ejecutaran a la pobre Ana Bolena, contrajo matrimonio por tercera vez con Juana Seymour, quien se convertiría en reina consorte de Inglaterra entre 1536 y 1537. Ella, para variar, conocería al monarca cuando era dama de compañía de la corte. Aunque no poseía una fuerte educación como las anteriores esposas de Enrique, fue elogiada por su naturaleza gentil y pacífica.
Juana tenía una estatura promedio y un tono de piel muy pálido, y se dijo que no era especialmente hermosa. A pesar de esto, también se dijo que Juana era la más bella de todas las esposas, mientras que otros afirmaban que ella tenía un encanto excepcional tanto en su personalidad como en su apariencia, para alegría del rey. Juana finalmente le dio un hijo, Eduardo, quien nació el 12 de octubre de 1537. La noticia de la llegada de un heredero varón fue recibida con celebraciones en toda Inglaterra, con salvas de cañón, repiques de campana y banquetes, pero desafortunadamente la felicidad fue efímera, ya que Juana falleció poco después, luego de un parto muy difícil. Enrique lamentó sinceramente su muerte y expresó su deseo de ser enterrado junto a ella. El rey la consideró siempre su verdadera esposa y se dice que fue la única a la que realmente amó. Yo no sé si realmente amó a alguien este cuate. Por eso les digo que luego yo me río, pero estos cuates no son dignos de tenerle mucho respeto. Bueno, pronto llegaría su cuarta esposa porque sí, la extrañaba mucho, se murió, entiérrenme junto a ella, pero quiero otra esposa. Así funciona la cosa, amigos míos. Pronto llegaría su cuarta esposa, Ana de Cleveris, una noble alemana descrita como una mujer alta y delgada, de una belleza moderada, con una apariencia segura y decidida. Tenía el cabello largo y rubio y su apariencia parecía solemne, según las costumbres inglesas, y aparentaba ser mayor de lo que realmente era. Pero al parecer Enrique se sintió timado. Escuchen, amigos, ustedes que andan viendo mujeres por el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, por el Facebook, pero miren lo que le pasó al pobre Enrique. Enrique se sintió timado y creyó haber caído en el viejísimo truco del retrato favorecedor. Y ustedes dicen, ¿qué es el truco del retrato favorecedor? Y es que al conocerla personalmente, no pudo encontrar a la bella dama que vio en un retrato pintado por un talentoso artista. Le habían hecho Photoshop. Hicieron Photoshop. Esto no sé si les suena a las citas de hoy en día, a las personas que le ponen filtro a lo loco ahí en el Instagram, en el Facebook. En las redes sociales, cuando las ves en persona uno dice, pero no es la foto que yo vi en el Instagram. Aflójenle con los filtros, mijitos, mijitas, por favor, porque las ojeras a simple vista se ven. ¿Cómo les gusta ponerle filtro a la gente? Bueno, eso le pasó al pobre Enrique. Un pintor la pintó muy bonita, pero cuando la vio dijo, ¿qué pasó acá? No es la misma del retrato, ¿viste? Que no es de ahora eso, ya viene desde los años 1500, desde el siglo XVI, ya desde Enrique VIII ya se sentían engañados. Bueno, por otro lado, Enrique apreciaba la educación y la formación cultural de una mujer. Sin embargo, Ana carecía de ambas, o sea, no era ni bonita ni era muy culta. Así que debido a su falta de educación en ese aspecto, aunque era hábil en labores manuales y disfruta cartas, su conocimiento de lectura y escritura se limitaban al alemán. Esta muchacha nomás escribía en puro alemán, o sea, no es que hablaba varios idiomas, como que no se esmeró mucho como para ser la esposa de un rey. Pero a pesar de estas limitaciones, era considerada amable, virtuosa y dócil, cualidades que la convertían en una candidata adecuada para Enrique. Y bueno, a pesar de sus observaciones, el rey decidió casarse con ella. Sin embargo, sabemos que este amigo Enrique era conocido por sus cambios de opinión, y por eso le dijo a los cortesanos y embajadores que no podía cumplir con sus deberes de esposo debido a su apariencia. O sea, se casó y luego se arrepintió. Dijo, no, voy a tener que levantar todos los días viéndole la cara a esta señora que no me gusta. Se arrepintió el amigo. Bueno, aparentemente, esto no está en el guión, pero yo me acuerdo de esta historia.
Aparentemente el rey dijo que Ana tenía el pecho muy grande y que no podía seguir con su matrimonio. Así fue. Que esa muchacha tiene el pecho muy grande, ¿sabes qué? No, me voy a divorciar. Finalmente ambos decidieron que era mejor terminar su matrimonio y se divorciaron el 9 de julio de 1540, liberándose así uno del otro. Y yo digo que agradezcas, Anita, que te escapaste de esa vida. No solo escapó de la vida. Imagínense, este muchacho era conocido por matar a sus esposas. Entonces, mejor, ¿sabe qué? Terminamos por la paz acá. Y se escapó con el cuello en su lugar. Pero no solo se escapó con vida, sino que recibió una asignación generosa y así pudo vivir cómodamente hasta que finalmente dejó este mundo en 1557. O sea, vivió otros 17 años muy bien mantenida. Para esos entonces, Enrique ya no era el deportista atlético que solía ser. Además, un desafortunado accidente a la edad de 44 años, cuando su caballo le pasó por encima en un torneo, lo dejó lisiado en una pierna. Sin embargo, aunque ya no hacía ejercicios, Enrique no renunció a su estilo de vida lujoso y como resultado ganó tanto peso que al final de su vida tenía un abdomen bastante prominente. A pesar de su sobrepeso y las molestas úlceras en las piernas, Enrique aún anhelaba tener un segundo heredero varón. Para asegurar la sucesión fue entonces cuando Catalina Howard, una joven atractiva y de complexión menuda, captó su atención y se enamoró perdidamente de ella, llamándola, sí, ya conocemos esta, su rosa sin espinas. A pesar de los rumores sobre sus aventuras amorosas previas a su llegada a la corte, el rey decidió casarse igual. O sea, sí, a mí no me va a pintar el cuerno, a mí no me va a meter los cuernos, eso fue con otros, pero conmigo no. Entonces se casó con ella en 1540. Pues traía mala reputación la muchacha, o sea, así muy linda todo, pero ya traía como que tenía sus amoríos por ahí. Bueno, se casa con ella en 1540, sin embargo, su quinta esposa, al igual que Ana Bolena, seguiría sus mismos pasos. Resulta que Catalina fue acusada de tener un romance secreto con un tal Thomas Culpeper, un miembro de la corte, y esto a solo 17 meses después de haberse casado con el rey. Y para colmo, en su audiencia ante el parlamento presentaron una carta de amor como evidencia incriminatoria. Claro, en ese entonces no había videos, no había audios. Presentaron una carta de amor que esta muchachilla le escribió al tal Pepper ese y bueno, como podemos imaginar, el destino de nuestra amiga Catalina fue trágica. Las llevaron a la famosa Torre de Londres, donde ya sabemos que no era precisamente el lugar más acogedor. Allí, en febrero de 1542, tuvo una cita nada esperada con la guillotina. La ejecución de Catalina Howard aparentemente sumió al rey en una profunda tristeza y mientras él se lamentaba, Catalina Park, quien había enviado en 2 ocasiones, estaba entablando una relación con Thomas Seymour, hermano de Juana Seymour, la tercera esposa de Enrique. Cuando el rey empezó a mostrar el interés en ella, aunque con todo lo que pasó anteriormente, creo que quedaría claro que los romances, o en especial los matrimonios con el rey, podían ser muy peligrosos. A los 31 años, Catalina poseía una educación sólida y destacaba por su inteligencia. Hablaba francés con fluidez, había aprendido italiano, tenía habilidades de lectura y escritura en latín y también dominaba el griego. Además, Catalina era una reformista apasionada y disfrutaba debatiendo cuestiones religiosas. Finalmente, Enrique se casó con ella en 1543. Esta nueva reina, por ejemplo, no tenía miedo a decir lo que pensaba. Cuidado, mijita, si le dices lo que piensas a Enrique VIII. Y especialmente cuando se trataba de religión.
Mientras Enrique se mantenía firme en su fe anglicana, la postura de Catalina podría haber sido peligrosa, es lo que yo digo. Pero afortunadamente ella sabía ser sumisa en momentos adecuados, lo que era una inteligente jugada. Catalina además demostró ser una verdadera mediadora al ayudar a reconciliar a Enrique con sus dos hijas mayores. En comparación con las esposas anteriores, Catalina era más madura, quizá esa experiencia extra le dio una ventaja. Resulta que el matrimonio de Catalina con Enrique fue sorprendentemente exitoso y tuvieron un hogar feliz. Catalina proporcionó lo más parecido a una vida familiar estable que los hijos de Enrique habían conocido. Demostró ser una enfermera eficaz para el rey, ahora debilitado por úlceras en las piernas. Además podía hablar inteligentemente con embajadores y eruditos visitantes. Como prueba de su fe en ella, Enrique la nombró regente cuando partió en julio de 1544 a otra invasión de Francia. Este era un papel que solo había ocupado otra de las esposas del rey, Catalina de Aragón. Parece que la madurez de Catalina y su sabiduría hicieron una gran diferencia, o tal vez finalmente Enrique, después de varios intentos, había aprendido algunas lecciones de sus matrimonios anteriores. No sabemos. Ya sabemos que las personas con el tiempo se vuelven más dóciles, eso sí lo sabemos. Como sea, Catalina sobrevivió literal a Enrique. Incluso después del fallecimiento de este, se vio asegurada con una generosa pensión y poco después se casaría con su antiguo amante, Thomas Seymour, aunque lamentablemente la maldición de las ex esposas de Enrique finalmente la alcanzaría en 1548, cuando falleció por complicaciones de un parto. En sus últimos años, ya estamos llegando al final, en sus últimos años Enrique se volvió notablemente más gordo, llegando a tener una cintura de 137 centímetros, y así su salud fue deteriorándose cada vez más. Las biografías atribuyen el punto de inflexión en el deterioro de su salud a la lesión que les contamos anteriormente en la pierna que sufrió practicando justa. Su caballo lo aplastó, dejándolo inconsciente por 2 horas y finalmente mucho menos activo de lo que solía ser. Su apetito lo llevó a consumir 5.000 calorías diarias, muchas de ellas consistentes en carne y vino tinto. Su circulación era terrible, especialmente en las piernas, que se deterioraron llegando a ser como 2 patas de cerdos varicosas, así lo nombran los historiadores. Más tarde terminaría siendo transportado en una silla y en lugar de cazar ciervos ordenaba que los dirijan hacia él en manada para poder dispararles. A medida que el peso de Enrique aumentaba, su salud seguía decayendo y nada parecía ayudar, ni siquiera los más modernos procedimientos médicos como la sangría en conjunción con las fases de la luna, o sea, sí, intentaron todo. Entonces llegó el 27 de enero de 1547, el día de su juicio final. Todo el mundo sabía que estaba muriendo, pero nadie estaba dispuesto a decir las palabras en voz alta. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro, es que en esa época se consideraba traición predecir la muerte de un rey. Por eso es que nadie quería decir nada. Sin embargo, estaba claro que el rey estaba cerca de la muerte, así que Sir Anthony Denny tuvo la poco envidiable tarea de sugerir que Enrique tal vez querría examinar, yo creo que su majestad querrá examinar su conciencia, ¿no? Para hacer las paces con Dios. Enrique pasó tiempo con su confesor y recibió la Sagrada Comunión. Finalmente, se le sugiere, no sé, rey, usted chéquelo, pero le sugerimos empezar a pensar en su inminente final, y Enrique proclamó que creía que Cristo, en toda su misericordia, le perdonaría sus muchos pecados. Pero incluso él reconoció que había mucho pecado en su pasado. Después de todo, las esposas y los consejeros reales no fueron las únicas personas que Enrique ejecutó durante su reinado. Algunos historiadores sugieren
que hasta 72,000 personas murieron por orden de Enrique durante sus casi 40 años en el trono. A pesar de este gran número de muertes, la evidencia sugiere que el rey Enrique VIII de Inglaterra creía en Dios. Claro, sí creía en Dios, iba a 3 misas diarias en su época. Antes de que tuviera la famosa pelea con el Papa, este había declarado a Enrique defensor de la fe por escritos del monarca en oposición a Martín Lutero. No debería sorprender entonces que la vida después de la muerte ocupara su atención mientras pasaba lentamente de esta vida a la vida eterna. Mientras la gente más poderosa de Inglaterra rondaba por las cercanías, tal vez esperando que incluyeran sus nombres en su testamento aún no finalizado, estaban como los cuervos, ¿no? A ver qué tajada me llevo de acá. ¿Cómo es? Bueno, como dice el tango, ¿no? Cuando se prueben las pilchas que vas a dejar. Bueno, Enrique se vio abrumado por una debilidad de la que nunca se recuperaría. Los asistentes revoloteaban a su alrededor aplicando varias pociones y cataplasmas. Se colocaron tapices en las ventanas y un fuego ardía constantemente para mantener a raya los vapores malignos. Eventualmente Enrique comenzó a perder la conciencia. Al menos un investigador atribuye el pase de Enrique a otra vida a un fallo renal y hepático. Fue una transición lenta, provocada por su estilo de vida poco saludable. En sus últimas palabras convocó al arzobispo Tomás Cranmer, pero cuando llegó el clérigo, Enrique estaba inconsciente. Cranmer pidió al rey una señal de que aún creía que Cristo lo salvaría y se dice que Enrique apretó la mano del arzobispo en respuesta. 2 horas más tarde, en la madrugada del 28 de enero de 1547, Enrique dio su último suspiro. Tenía 55 años.